Y más adelante lo vamos a ver en la pregunta, oye. Está la pregunta que ustedes hicieron con su respuesta. Entonces, por ahora estamos diciendo que no es competente el Comité de Convivencia Laboral para determinar la existencia de acoso laboral en las empresas. Y vimos el porqué de acuerdo a la resolución. ¿Tomaron nota? ¿Mis niños tomaron nota del audio? Para no repetirlo. Sí, profe. Bueno. Entonces continuamos. Viene otra pregunta. De acuerdo a lo que hablamos, la pregunta es, ¿los miembros deben tener alguna formación específica? Los miembros del comité. No, pero sí deben tener unas características específicas. Sí, algunas características. Entonces, esta pregunta tiene una respuesta en el artículo 3º de la resolución 652 del 2012. Y les voy a leer lo que dice ese artículo en la resolución respecto a esa pregunta, si los miembros del comité deben tener alguna formación específica. ¿Qué nos dice la resolución? Con sus respectivas modificaciones, la resolución establece que los miembros del comité de convivencia laboral deben contar con ciertas competencias, pero actitudinales, sin exigir formación específica, en materia, por ejemplo, de solución de conflictos o situaciones específicas. Esto significa que en la mayoría de los casos, los miembros del comité serán personas sin formación académica como conciliadores. Pero, sin embargo, y les voy a decir lo que dice el artículo 10 de esa misma resolución. Esa resolución en su artículo 10 dispone que el empleador deberá garantizar el espacio físico para las reuniones del comité y realizar actividades de capacitación para todos los miembros del comité en materia de resolución de conflictos y comunicación asertiva, entre otros. Entonces, no deben tener ninguna preparación, pero sí la misma, lo que les decía, la misma empresa sí debe programar. En el caso de ustedes, si llegasen a ser organizadores o parte del comité, tienen ya la capacitación, porque pueden decir dentro de los temas que vimos en nuestra carrera, vimos totalmente el tema de resolución de conflictos. Entonces, ese es un punto a favor para ustedes dentro de las compañías. ¿Quedó claro esa respuesta a la pregunta anterior? Y es lo que dicen en las mismas resoluciones del Ministerio de Trabajo. Viene otra pregunta. ¿El Comité de Convivencia Laboral podría imponer las sanciones que establece la ley en materia de acoso laboral? Tiene que ver un poquito con la pregunta que surgió entre inquietudes entre ustedes. Profe, yo que sepa, no pueden imponer sanciones, ¿no? Perfecto, Nicolás. Jonathan. Continúe, qué pena, Jonathan. Jonathan, No, profe, estaba diciendo que pues lo que tú acabas de decir, digo yo, que ellos no pueden imponer sanciones al acusado en el acoso laboral, es lo que yo entiendo. No, señor. Correcto. Bueno. Entonces le voy a decir lo que dice en la resolución. Dice, al ser un órgano de prevención, es que el comité es un órgano de prevención todo el tiempo, no puede imponer sanciones al acusado de acoso laboral, toda vez que su función es puramente conciliatoria,
Por lo tanto, si en el comité de convivencia se concluye que hay mérito para imponer una sanción disciplinaria, este órgano deberá remitir el caso al ente disciplinario competente de la empresa para que surta el procedimiento respectivo. Entonces, esto contesta la inquietud que tenían ustedes, si ellos pueden identificar sí o no hay acoso laboral. Entonces, ellos no lo dicen, el comité no puede llegar al ministerio, aquí hay acoso laboral porque no. Como es un órgano preventivo y le ha hecho, como dicen ustedes, seguimiento al asunto y es repetitivo y ya han hecho todo lo habido y por haber en sus reuniones, han invitado al diálogo a la persona o a las personas, empleadores, empleados, jefes directos, bueno, pero es repetitivo, entonces trasciende el caso al representante respectivo. De continuar la situación, como el comité está registrado en el Ministerio de Trabajo, allá lleva el asunto. Y entonces es el mismo ministerio quien lo identifica, o el superior inmediato a quien le corresponde. ¿Aclaró esta pregunta la duda? Mis estudiantes, Claro, profe. ¿tomaron nota? Estas preguntitas las vamos a manejar. De ahí sacaremos para el examen final, de lo que empezamos a ver. Voy con otra pregunta. Aquí hay una pregunta que surge de dudas, pero lastimosa es así. Lastimosamente, la situación laboral es así, es lo que más está viendo. La pregunta dice, ¿pueden terceros vinculados mediante contratos de prestación de servicios hacer parte de este órgano o presentar quejas sobre situaciones de acoso laboral? Entonces yo ponía el ejemplo de una arquitecta que Profe, qué pena. Es que dijo un poquito rápido la pregunta. ¿Pueden terceros vinculados qué, profe? mediante contrato de prestación de servicios hacer parte de este órgano o presentar quejas sobre situaciones de acoso laboral? Yo ponía un ejemplo de aquella arquitecta que fue contratada para que levante unos planos, porque dentro de la empresa se va a ampliar una bodega o, bueno, todo el trámite que de pronto ustedes como recursos humanos deben conocer, presentar ante las diferentes entidades que den el permiso, la licencia de construcción, todo eso, debe haber un concepto y unos planos elaborados por arquitecta profesional. El contrato obra-labor, llegaron al acuerdo con la persona contratante que entregaría sus planos en 6 meses, pero de repente hay un trabajador de la empresa que la acosa, la invita a salir, la espera en la hora del almuerzo, la espera en la hora de salida, de repente, bueno, eso es acoso. Cuando no hay interés por una persona en el entorno laboral, la persigue, la invita, no quiere, la espera, la llama, le manda detalles, bueno, se siente acosada. ¿Podría ella hacer parte, dice la pregunta en este momento, de ese órgano tan importante de la empresa? ¿O podría ella poner la queja por el simple hecho de tener un contrato obra-labor? De acuerdo a lo que vimos antes de las características que debe tener la persona que va a ser parte o quiere hacer parte del comité. ¿Recuerdan dentro de las características que se dijo? ¿Alguien me quiere decir? Que debe hacer parte en la empresa mediante un contrato. ¿Y ese contrato cuál es? ¿Término fijo o término indefinido?
sea, esa pobre persona que está haciendo un trabajo, obra, labor, con el mal llamado contrato, ¿cómo es que se llama? Prestación de servicios. Es un contrato que se convierte en un tema civil, que ya les explicaré. No puede ni hacer parte del comité, ni puede llevar al comité la queja del acoso que está sufriendo. ¿Y por qué? Le voy a decir lo que dice la ley de 1010 del 2006 respecto a ese tema. Nos dice, no es posible que terceros vinculados a la empresa mediante contratos de prestación de servicios hagan parte del órgano del comité de convivencia o presentar quejas sobre situaciones de acoso laboral. Esta ley establece que el comité de convivencia laboral está conformado por quienes se encuentren vinculados bajo una relación de carácter laboral. Esto implica que quienes tengan un vínculo civil. ¿Por qué vínculo civil? Cuando de repente llega al consultorio una persona, esa misma arquitecta de pronto, dice, yo hice un contrato de obra labor por 6 meses para levantar unos planos de una bodega. El acuerdo eran 10 millones de pesos al entregar el proyecto. Se entregó y me han dado en pagos parciales, me deben 4 millones de pesos. Esa audiencia de conciliación, yo sí la puedo llevar a cabo. ¿Por qué? Porque ese contrato de prestación de servicios se convierte en un tema civil, en una deuda, más no por no tener una relación directa con la empresa mediante otro contrato, puede ser término fijo o indefinido, no es un tema laboral, sino civil. Entonces, miren ustedes a lo que conllevan esos contratos de prestación de servicios. ¿Quedó claro esa parte o hay alguna pregunta? O sea, en conclusión es que, digamos, la arquitecta no podría presentar nada ante el comité, Ni hacer parte ni hacer parte. del comité. Y también les expliqué por qué, porque ese es un vínculo civil con la compañía, Sí. que es un vínculo civil temporal y una deuda, una entrega de unos planos y ya. No le pago, entonces la conciliación la pueden hacer por la vía civil en el consultor del centro de conciliación. Bueno, aquí dice que por tener ese vínculo civil con la compañía no podrán presentar quejas de ninguna índole ante el comité ni podrán hacer parte del mismo, salvo que eventualmente se declare y configure la existencia de una relación laboral, salvo. O sea, de repente le digan, no sé por qué no queda y hagamos un contrato a término fijo por 1 año. Puede pasar. Pero hay una sentencia que sí, de pronto hay que analizarla, de la Corte Constitucional, de pronto esa arquitecta, ¿qué hizo para llegar a la Corte Constitucional? De lo que les he enseñado de la sentencia C. Estela. ¿Qué pasa cuando la Corte Constitucional interviene en un asunto en donde se vulneran derechos? ¿Por qué lo hace? Regresándonos un poquito al artículo 39 de la 640, en donde se vulneraban derechos de los trabajadores cuando era obligación mediante ese artículo agotar la conciliación antes de iniciar el proceso laboral y de pronto se conciliaban asuntos que eran ciertos e indiscutibles. ¿Recuerdan? Sí. Entonces, Pero te acaba de decir, profe, que del artículo 39 de la ley 640, pero este es el artículo que es inasequible. exacto. Pero entonces se vulneraban derechos y alguien que hizo se fue para la Corte Constitucional, le dije se están vulnerando derechos, entonces están conciliando las prestaciones sociales, bueno, todo ese asunto, pero aplica aquí. De pronto esa arquitecta fue a la Corte Constitucional por intermedio de algunos asesores, hicieron un escrito, ella dijo, pero ¿cómo
Yo estoy de todas maneras prestando un servicio a la compañía. Entonces, tengo también derechos, porque es un empleado de la compañía quien me está acosando, o es uno de los jefes directos, puede ser el mismo gerente. Entonces, ¿qué hizo ella? Se acercó y ¿qué dijo la Corte en sentencia C960 del 2007? Les voy a decir lo que dijo la Corte. Estableció lo siguiente. Establece que la protección de la Ley 1010 del 2006 se extienda. ¿Por qué? Por el principio de igualdad. No había igualdad. Ella dice, yo hago parte del equipo de trabajo de la compañía. La bodega va a ser dentro de la compañía. Estoy dentro de la compañía. Cumplo un horario y es una persona que está dentro de la compañía quien me está acosando. Entonces dijo la Corte, extiendo por el derecho a la igualdad esa norma. Entonces también la tiene que cobijar, y analizar su situación el comité. Esto implica que quienes tengan un vínculo civil con la compañía, dijo la Corte, continuó diciéndoles, perdónenme, esto implica que quienes tengan un vínculo civil con la compañía no podrán presentar quejas en ninguna índole ante el comité, ni podrán hacer parte, eso dice nuestra ley 1010. Y la Corte le dice, no señor, por el principio de la igualdad, usted va a extender ese derecho de todo trabajador, no importa el tipo de contrato, ni el tipo de vínculo. Dice que se extienda a todas las situaciones en las cuales en realidad exista una relación laboral, sin importar el tipo de contrato formal que se hubiere celebrado, ni la denominación del mismo. Entonces la cobija, ¿cierto? Mediante esta sentencia. He visto algunos temas y siempre invocan que mediante la ley 1010 del 2006 no es posible que una persona que tenga un contrato de prestación de servicios no pueda remitirse ante el Comité de Convivencia Laboral. Entonces, esta sentencia pareciera que está por allá oculta y nadie y no la invoca. La invocará pocas personas. Entonces, hay que tenerla presente, ¿no? Entonces, voy a trabajar. Me contrataron, lo que pasó con Frank en la película, ¿se acuerdan? Entonces, él iba a hacer sus prácticas en esa compañía. Si se hubiera presentado un problema de acoso laboral, mediante esta ley, no puede hacer nada. Pero con la sentencia de la Corte Constitucional, no, hay una sentencia que dice que por el principio de igualdad se extendió esa ley y me cobija. ¿Les quedó claro? Nicolás, Estefan, Iriana, Estela, Sebastián, James. Sí, profe. Sí, profe. ¿Eh? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ¿ustedes están tomando nota de las preguntas y con las respuestas? Sí, profe. Profe, pues yo realmente estoy tomando nota de las respuestas porque es que tú vas muy rápido. Entonces yo voy tomando nota de las respuestas y más tarde cuando subas el video a la página tomo nota de las preguntas. No, no tengo video, chicas. ¿No? Ay, ¿no lo grabaste hoy? No. Sí, ahí está grabado. Pensé que Pero ahí está grabando. no, sí, yo lo subo más tarde. Hay Listo, otra profe, gracias. pregunta. El trámite en curso de un caso de acoso laboral que se encuentre adelantando el comité limita a la víctima para acudir ante autoridades administrativas o judiciales. Repito la pregunta. Sí, por favor, profe. El trámite en curso de un caso de acoso laboral que se encuentre adelantando el comité
limita a la víctima para acudir ante autoridades administrativas judiciales. Sigamos con el mismo ejemplo de la arquitecta. Entonces, se está investigando el caso. El comité está tramitando la gestión, reuniendo a las partes, bueno, porque uno puede determinar que es acoso laboral, ¿no? Ya saben por qué. Pero ese hecho no le permite a la arquitecta ir de pronto a la fiscalía y decir, yo tengo un problema de acoso, hay una persona que me sigue fuera del trabajo, me llama, me busca. ¿Creen que no es posible? Profe, ¿La pues limita? yo lo que entiendo de la pregunta que haces, pues no sé, creo que no es ni por la parte ni administrativa ni por la parte judicial, ya que tú estás diciendo que pues la pregunta dice, la pregunta está diciendo, la víctima puede acudir ante autoridades administrativas judiciales. Para mi parecer, no. Es como la conclusión. A ver, resulta que si ustedes tienen un problema, llegaron a su casa a determinada hora y llevan varios días viendo una persona que lo sigue hasta su casa, alguno, no sé, algún familiar. O hay unos problemas de alguna persona violenta en su cuadra, en su casa, en su familia, que los agrede física, verbalmente. En esos asuntos me va a salir un poquito del tema y me meto un poquito en la vía penal. En esos casos, la persona va a la fiscalía, pone la denuncia. Si hay prueba, mejor. ¿Qué hace la fiscalía? Inicia una investigación. Si están los debe, siempre que uno va a poner una denuncia a la fiscalía, tratar de identificar a la persona lo mejor posible, su dirección, todo. La fiscalía, después de todas las investigaciones, le entrega a usted un documento en donde le dice, usted necesita solicitar una medida de protección. Y me hace el favor, va a ir la radica en la estación o en el CAI de policía que corresponda a su barrio, a su localidad. Radica ese documento, la policía tiene que cumplirlo porque es una orden de la fiscalía, entonces, más o menos la hora, más o menos el lugar, está la policía, van a su casa cuando hay una medida de protección, la llaman, ¿cómo está? ¿Qué está ocurriendo? Han seguido las agresiones, han seguido los golpes, la han seguido persiguiendo a esa persona porque está identificada, ¿no? Entonces, es un tema de la vía penal. Y la pregunta dice que a pesar de ser un tema de acoso laboral dentro de la empresa y que ya el comité de convivencia tiene en sus manos el asunto, ¿eso impide que ella pueda ir a la fiscalía? Volviendo al asunto de la empresa que está haciendo sus labores de los planos con un contrato obra-labor, le impide ir a la fiscalía a poner el denuncio, que tenga el asunto en sus manos el comité de convivencia. Alguien dijo que sí, resulta que no le impide. A pesar de que el asunto esté allá en el comité, ella puede ir a la fiscalía a denunciar el asunto, porque es un tema de la vía penal. Entonces, por eso dice administrativas o judiciales. Entonces, lo judicial, ¿qué es? Los entes reguladores en materia. Entonces, voy a leerles lo que dice la resolución. Entonces,
No le impide, ya dijimos que no y por qué. ¿Les quedó claro? Sí, Bueno, profe. ¿qué dice la resolución? No existe limitación para el trabajador que se vea víctima de acoso laboral, acuda a las autoridades administrativas o judiciales. El ejemplo era judicial, ¿no? Para hacer valer sus derechos. El trámite ante el Comité de Convivencia Laboral no es ni administrativo ni judicial, entonces no le impide, puede hacerlo. Entonces no, este compañero me tiene terriblemente acosada, no, yo me voy para la fiscalía. Bueno, entonces, a modo de conclusión, no hay duda acerca de que el correcto funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral contribuye a la disminución de los casos de acoso laboral, pues es en la prevención, en la conciliación y en el compromiso en donde se deben concentrar los esfuerzos para así evitar situaciones de mayor impacto negativo. Bueno, mis niños, ese es el tema del Comité de Convivencia. Tienen las preguntas, las van a ver, las van a analizar y así cuando vamos a tomarlas, a tenerlas en cuenta cuando hagamos el tema de la ley 1010. Bueno, tomaron anoche ustedes, de acuerdo a lo que vimos de los jueces de paz, y me escribió cada uno vía WhatsApp la pregunta que tenían respecto a lo que vieron en el video del Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, tienen la palabra para que hagan la pregunta, otro compañero la responde, otro compañero hace otra pregunta, otro la responde. Entonces, ¿quién quiere empezar con esas preguntas? Niños, James, José, Jonathan, Diana, Luz Estela. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sebastián, Nicolás, Andrea. Señora, profe, la mía es ¿cuál es la ley Estaban que en creó clase, los mis jueces? chinos. Me asusté. Sí, señora, usted ya empezó a hablar de las preguntas. Me asusté. Bueno, ¿quién quiere hacer la primera pregunta y a quién se la quiere hacer o la responde quien quiera? No, Nicolás. pues yo ya dije que cuál fue la ley que creó los jueces de paz. ¿A quién le quiere Cualquiera. preguntar? No, cualquiera, profe, que esté conectado. ¿Será que no están conectados? La ley 497, Nico, del 99. Activen las cámaras, por favor, que ya casi llamo lista. Los quiero ver ya en este momento a todos. ¿Me hacen el favor? Activan sus cámaras, por favor. Hola, Stephanie. Sebastián. Bueno, todos activen las cámaras. Tiene la palabra a la pregunta de su compañero. Profe, ley 497 del 99. ¿Quién Nico. hizo la pregunta? Otra vez, Esa, Estelita, Nico. ¿cómo es? Nico, Active la cámara, Nico. Y Milenita. ley 497 del 99. Estelita, no, pero es la 247. ¿Tú dijiste la 247 o es que entendí la 447? 497. No, es la... ¿No? Ay. La 247. Sebastián, buenas noches. Sí, la 247 de 1991, Nico. Sí, esa es, Estelita.
José, su pregunta. Active la cámara, José. Ujú. José, active el audio. Su pregunta, José. Ahora sí, profe, es que estamos empezando el celular. ¿Cómo se liga un juez de paz? Mm. ¿Quién le quiere contestar a José? ¿Cómo es la pregunta? No escucho. ¿Cómo se elige un juez de paz? Por voto popular. Bien, Súper. bien, Luz. Por votación, profe, pero debe tener unos requisitos. La respuesta es sí, por voto popular, como dijo su compañera. Otra pregunta. Profe, Lenita, haga una pregunta. ¿cuáles son las funciones del juez de paz? ¿Quién le quiere contestar a Milena? Pa- Resolver de manera como acertada, eficaz, los problemas que se presenten entre las personas. Milena. Sí, profe. ¿Quién tiene otra pregunta? James, qué bonito verlo. ¿Quién tiene otra pregunta? Hola, profe. Dianita, ¿ya hizo pregunta? Andrea, tiene la Profe, palabra. ¿para qué es competente el juez de paz? ¿Quién le quiere responder? Quienes no hayan participado en las respuestas. Diani, ¿puedes volver a repetir la pregunta, por fin? Diana, si es tan amable, solicitan que le repita la pregunta. ¿Para qué es competente el juez de paz? Gracias. ¿Para impartir equidad y justicia? No te escuché, José. ¿No lo ¿Para escucha? impartir equidad y justicia? Ojo con lo de justicia. Para resolver de manera rápida, eficiente y eficaz. Sí, Mile. ¿Asuntos qué? Bien, mire, ¿asuntos qué? Asuntos inciertos y No. discutibles. Asuntos conciliables y de baja complejidad, ¿no? Recuerden, baja complejidad. Otra pregunta. Yo, profe, ¿qué asuntos no son competencia de los jueces de paz? Gracias, Andrea. ¿Lo jurídico? ¿Quién quiere contestar? Andreita, ¿qué tiene que decir? De lo que la respuesta de José. No, jurídicos no, pues porque ellos, en cierta forma, el tema que están abarcando tiene que ver con lo jurídico. Es más como los penales, ¿no? Ujú. Tengo ¿Quién le entendido. quiere contestar a Andreita? Homicidios y violencia física, decía algo así. Delitos graves. Muy bien, Dianita. No es competencia. Bueno, muy bien. No es competencia. ¿Quedó claro, José? Bueno, otra pregunta.
¿Cómo o cuándo se acuden a los jueces de paz? ¿Cómo, cuándo qué? O sea, sí, ¿en qué momento es oportuno o en qué momento se utilizan los jueces de paz? ¿Quién le quiere contestar a Sebastián? Cuando hay un conflicto en la comunidad. Diana, perfecto. Otra pregunta. Bueno, entonces, mañana, de acuerdo a la sesión que nos corresponde, hemos hablado ya hablamos del tema de arbitraje, la ley 1563 del 2012. ¿A quién le correspondió arbitraje? Profe, nos toca a Gina y a mí. Ya en arbitraje nacional y a mi arbitraje internacional. Listo, mis niñas. Entonces, mañana hablan del tema. José va a hablar un tema que ya nos dijo. Ley 640 del 2001. ¿Quién va a hablar de las normas aplicables? Esa me toca a mí, profe. Ya vimos el tema, ¿no? Ustedes no, pues, no sé, yo ya lo extendí, vieron todo ese tema como tal. Entonces, para pasado mañana, para el lunes, perdónenme, y el martes hacemos un taller de la ley 1010 del 2006. Bueno, muchachos. ¿Están tomando nota, mis niños? Sí, señor. Bueno, muchachos. Por hoy vamos a dar por terminada la clase. Voy a tomar lista de quienes están en este momento, activan sus cámaras y sus audios. Veo a Estefanía. Veo a Sebastián. Veo a Andrea del Pilar. No veo a Luz Estela. La vi un momentico. Ya, Luz Estela. Diana Romero. José Velázquez. Los hermanitos juiciosos. Nicolás Mille. Jonathan. No veo a Alejandro. Alejandrita, perdóneme. Profe, no me carga el Zoom, lo tengo. Profe, Se oye entrecortado, mi niña. ¿No puede activar el audio? ¿El video? profe, no sé, no me quiere prender la cámara. No me quiere prender la cámara. Bueno, Alejandra. Profe, no me quiere prender la cámara y está todo lento. No me quiere prender. Bueno, entonces llamé lista de 3, 6 y 9 personas. ¿Estamos de acuerdo? No hay nadie más conectado. Son 12. Descansen. Mañana entonces vamos a escuchar a los compañeros.